Démosle la bienvenida al doctor Ismael Quintana. Carla. Doctor Quintana, buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Analizar estos momentos en los diferentes escenarios que se podrían dar, bueno, es pertinente. Lo primero que quiero preguntarle es, el presidente se presenta hoy acompañado de Alfredo Borrero, su vicepresidente. ¿Qué lectura nos deja eso? Bueno, buenos días, un abrazo a la distancia para ustedes, para quienes lo están mirando y escuchando. Bueno, ¿qué lectura podemos tener? Que el vicepresidente se entiende hasta aquí al menos una persona de confianza del jefe del Estado, por algo se lo incluyó en la papeleta como fórmula de campaña. Y en ese sentido entenderemos que el día de hoy va a trasladarse básicamente todo el gabinete, lo que le incluye al vicepresidente, al acompañar al jefe del Estado a su interpelación en la legislatura, más allá de la obligación constitucional que tendría en un hipotético escenario de censura y destitución el hasta ahora vicepresidente de la República, que en un escenario como el que le indico, tendría que ya convertirse en el presidente de la República. Es decir, eso es indistinto, es una consecuencia constitucional que se produce de la censura y destitución. Pero esto es política y naturalmente al presidente Lasso le interesará que sus adversarios políticos, sus opositores en la legislatura, le vean acompañado de quien en su momento debería asumir eventualmente el cargo si es que él es censurado y destituido. Eso debería inspirarle confianza al pueblo ecuatoriano, porque la pregunta es, ¿podrá Borrero manejar el país? ¿Podrá darnos algo de respiración? ¿O vamos a seguir en lo mismo? Es la pregunta que nos hacemos todos, porque sabemos que tampoco es que yéndose el presidente de la República se resuelven todos los problemas que tiene el país. Sí, usted creo que ha dado un análisis mucho más claro del tema. Es decir, aquí hay problemas que van más allá de este pugilato por poder que existe entre una mayoría opositora y el propio presidente Lasso. Todos los días tenemos problemas de inseguridad. La gente se queja de la falta de medicinas en los hospitales, la gente se queja de la pobre infraestructura vial que tenemos, entre otros problemas de indecisión que le han llevado al presidente al punto en el que se encuentra, que es prácticamente un punto de no retorno. Y frente a eso, entonces usted dice, bueno, pero no podemos seguir así, debemos tratar de buscar una salida. Y las salidas son unas un tanto más traumáticas y otras menos traumáticas y más decentes. La más traumática, sin duda alguna, sería que el presidente decida suscribir el decreto de disolución parlamentaria, lo que llamamos coloquialmente como la muerte cruzada. ¿Por qué razón? Porque en ese escenario vamos a entrar en una suerte de ahondamiento de la crisis que tenemos. Legisladores ya han manifestado que no acatarían un eventual decreto de disolución parlamentaria. Va a tener usted gente seguramente en las calles manifestándose a favor y en contra de la famosa muerte cruzada. Pero más allá de eso es lo que vendría después de 4 o 5 meses de firmarse ese decreto, que es una elección presidencial y parlamentaria anticipada para completar el periodo, porque esa es la segunda parte de la muerte cruzada, que a veces los que están empujándole al presidente a que suscriba este decreto no le cuentan a la gente. La gente piensa entonces que el presidente firma un decreto, la asamblea se va a la casa y el presidente se queda para las eternas memorias gobernando solito sin asamblea. Eso no va a ser así. Primero por la razón que le digo, hay un límite temporal de 90 días que debe durar hasta que se realice el acto electoral ordenado o convocado por el Consejo Nacional Electoral. Si no es que el presidente se queda 90 días y luego se va si es que no se presenta a la reelección y no es elegido. Doctor, perdón que lo interrumpa, y una limitación importante, sí, solo una cuestión, y una limitación importante, porque tampoco es que el presidente se queda gobernando con decretos en lo que se le ocurra. Son decretos reducidos al ámbito económico y siempre y cuando tengan dictamen previo y favorable de la Corte Constitucional. Entonces la salida no es tan fácil. ¿Qué es lo menos traumático ante la crisis que tenemos? Reconociendo que aquello tampoco es que va a resolver el problema. Probablemente una renuncia del presidente de la República o que vía juicio político se lo censure y destituya para que sea el vicepresidente Borrero el que tome las riendas del país, resetear este país y ver si con el vicepresidente Borrero ya transformado en presidente, la cosa se puede enrumbar en los principales problemas que son los que comentábamos hace unos segundos, ¿no? Con respecto justamente a lo que usted comentaba de la disolución de la asamblea, ya hemos escuchado a algunos asambleístas que dicen no vamos a acatar esta orden porque no hay
causas identificadas, reales, para que el presidente de la República envíe pues a la muerte cruzada o la disolución de la Asamblea. ¿Qué escenario podría darse en este caso si los asambleístas no quieren acatar la disolución de la Asamblea en el supuesto no consentido de que sea así? A ver, yo creo que hay que separar las cosas. El gobierno tiene razón en el sentido de que incluso habiéndose iniciado en contra del presidente Lasso un juicio político, el presidente no tiene impedimento constitucional para firmar el decreto de disolución parlamentaria y activar el botón de la muerte cruzada. Eso es cierto, pero como todo acto de poder público, y en esto los legisladores tienen cierta parte de razón, este decreto debe estar motivado y fundamentado en una de las tres causales que el artículo 148 de la Constitución establece: grave crisis política y conmoción interna, que es una causal compuesta. Ya veo por ahí lecturas que dicen, no, la grave crisis política es una y la conmoción interna es otra. No, incluso ayer yo coincidía en una nota periodística con el exministro de Gobierno Jiménez, y él me daba la razón en que al día de hoy en Ecuador no hay un escenario de grave conmoción social interna y por lo tanto no habría causal. La otra que requiere dictamen previo de la Corte es la única: arrogación de funciones, que la Asamblea no tenga, pero el juicio político ni de lejos es arrogarse funciones. Y la tercera es la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, pero le vuelvo a insistir, si es que opera la censura y destitución, no hay elección anticipada como consecuencia del juicio político, asume el vicepresidente. Se entenderá que el vicepresidente Borrero, transformado en presidente, tendrá que continuar con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo que él se supone construyó con Guillermo Lasso cuando eran candidatos, porque el plan de desarrollo es, en el momento de la inscripción de la candidatura, lo que llamamos el plan de gobierno, que es un requisito para la calificación y la inscripción de una candidatura. Entonces, cierto es que al día de hoy, yo le insisto, no hay causal constitucional desde mi punto de vista para firmar un decreto de disolución parlamentaria. Ahora, ¿eso lo resuelve la Asamblea? Es decir, la Asamblea, los asambleístas de oposición, ¿deciden si hay o no causal o si el decreto es o no conforme a la Constitución? No, eso lo tendría que resolver un juez y probablemente la propia Corte Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, mientras esa decisión judicial no se produjera en ese hipotético escenario, es un acto de autoridad competente que tiene que ser cumplido. Es decir, yo no encontraría ningún fundamento para que los legisladores se opongan a acatar la decisión del presidente de la República, por más arbitraria que nos parezca. Eso tendrá que resolverlo, insisto, la Corte Constitucional. Mi visión particular es que un decreto de disolución parlamentaria en el contexto político actual supondría dos cosas. Uno, la intención presidencial de esquivar el enjuiciamiento político y una eventual censura y destitución. Y dos, de anular implícitamente el ejercicio de una atribución constitucional que se le entrega a la Asamblea Nacional, como es fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo y concretamente de poder llevar a juicio político al presidente. Y eso tiene nombre y apellido en el derecho constitucional, se llama fraude a la Constitución. Pero eso, ¿quién lo declara? Pues la Corte Constitucional, no la mayoría opositora de la legislatura. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos. ¿Y eso qué tiempo le tomará si el presidente decreta la muerte cruzada? No sé, ¿hasta cuándo puede decretar la muerte cruzada el presidente de la República? Bueno, le insisto, como no hay un impedimento, como sí ocurre, por ejemplo, en España, donde el presidente del gobierno no puede disolver las Cortes cuando se le ha iniciado un proceso de desconfianza o el voto de desconfianza, lo que aquí podríamos tratar de asimilarlo a un juicio político. Acá en Ecuador no. Cuando se elaboró la Constitución de 2008 se incluyó esta figurita del juicio político y este artículo 148 de la muerte cruzada activada desde el presidente, no se estableció una limitación. Por lo tanto, ¿hasta cuándo puede hacerlo? Dentro de los 3 primeros años de su gobierno, es decir, hasta el 24 de mayo de 2024. Esa es la limitación temporal que la Constitución fija. Y en el contexto del juicio político, pues hasta antes de que se tome votación, ¿no? Es decir, o sea, lo puede hacer hasta el viernes. Días, efectivamente, el presidente lo podría hacer hasta el viernes, inclusive el día sábado, antes de que empiece la votación. Evidentemente el presidente hace público el decreto y se acabó. Es que ahí está la gran ventaja que tiene el jefe del Estado por sobre la legislatura. Por eso fíjese que no hay que hacer normas constitucionales pensando en el beneficio de un grupo político o de un solo líder. Es lo que pasó con la Constitución de 2008. Se la hizo pensando en proteger la figura presidencial de Correa.
Y resulta que ahora esas normas se le regresan al propio correísmo como boomerang. ¿Por qué razón? Porque mientras la legislatura, como hemos visto, tiene que gastarse todo un procedimiento largo, dilatado, con controles previos de la Corte Constitucional, que se llama juicio político, al presidente le basta en 15 minutos elaborar el decreto, firmarlo, y con la sola firma la Asamblea se va a la casa. Esa es la realidad. Ese es el diseño constitucional que tenemos. Por lo tanto, más allá de lo que podamos opinar los colegas constitucionalistas y otros, el tema es que el presidente tiene la facultad de calificación subjetiva de esas causales con la salvedad de la arrogación de funciones, que ahí sí requiere una calificación previa de la Corte Constitucional. Entonces, la consecuencia de eso es que el presidente firma el decreto, lo hace público, ni siquiera requiere publicarlo en el registro oficial, sino sencillamente firmarlo, y en ese momento la Asamblea Nacional se cierra, se acabó. Doctor, ¿y qué va a pasar si desconocen el decreto de muerte cruzada que firme el presidente de la República? Vamos a tener una conmoción social. Sí, efectivamente, yo creo que ahí sí entraríamos realmente en un escenario de una grave crisis política y de una conmoción social interna, básicamente porque usted va a tener Asamblea Nacional decidida a no cumplir con esa orden del presidente o ese acto de poder público de autoridad competente. Por otro lado, usted va a tener un presidente que además es la máxima autoridad de la fuerza pública. Me imagino yo que en un escenario tan convulso como el que le están sugiriendo al presidente de la República activar, o le están mal sugiriendo realmente, porque una muerte cruzada, ahora le insisto, es francamente un hecatombe para el país en diversos niveles: económico, social, político, entre otros, jurídico. Pero bueno, la cuestión es que el presidente tiene en sus manos a la Policía Nacional, así que cercarán la Asamblea Nacional, pero dentro de esto hay que agregar el contexto de qué pasaría con organizaciones sociales como la CONAIE y en general el movimiento indígena, que ya habían anunciado que en un escenario de esta naturaleza pues pondrían a su gente en las calles, lo que generaría un nuevo escenario probablemente de un levantamiento social, de un levantamiento indígena, nuevamente convulsión social, nuevamente paralización económica, que no le viene bien a un país que ya ha venido sufriendo desde 2019 2 paralizaciones. Esta sería eventualmente una tercera si es que este escenario se produce. Por esa razón yo le insisto, al día de hoy no es recomendable una muerte cruzada, porque además la gente que le está mal aconsejando al presidente de la República en este sentido de que firme el decreto, porque esta gente cree, Villavicencio, Roberto Aguilar, este señor Martín Pallares, todos estos tipos, creen que es cuestión de firmar un decreto y ya, ¿no? Es decir, como que a mí se me ocurre, me levanto hoy, firmo el decreto, mando a la casa a la Asamblea y el asunto se arregló. No, señor. Porque además, esta gente que ha sido opositora al correísmo, yo lo soy, yo he sido opositor al correísmo, hay que ver más allá de la firma del decreto. Si es que usted firma el decreto, le insisto, en 7 días el Consejo Electoral tiene que convocar sí o sí a elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. Presidenciales y parlamentarias anticipadas, que es lo que parece no entender la gente que promueve hoy la muerte cruzada. Convocada la elección, tiene que realizarse en 90 días, según el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y si es que hubiese balotaje, segunda vuelta electoral, que es lo más probable que pudiese ocurrir, súmele 45 días más entre primera y segunda vuelta. Estamos hablando que el presidente Lasso, a lo sumo, conservaría la banda presidencial entre 4 y 4 meses y medio más. Luego de eso, ¿cuál es la organización política que tiene la mayor posibilidad de captar un buen número de curules en la nueva Asamblea Nacional elegida y que tenga mayor probabilidad? Yo no sé si de ganar en primera vuelta, creería que no, pero en política nada está descartado, pero al menos sí de poner candidato en una segunda vuelta electoral, y los resultados del 5 de febrero de este año nos dan la respuesta clarísima. Es el correísmo. El gran beneficiario de una muerte cruzada se llama Rafael Correa. Entonces, presidente Lasso, si usted quiere terminar de hacerle el favor al correísmo para que regrese anticipadamente al poder, firme el decreto de disolución parlamentaria y en Navidad la gente que ahora aupa la muerte cruzada estará llorando porque el correísmo habrá terminado de regresar. Doctor, veamos el otro escenario. ¿Qué pasa si el presidente de la República se salva del juicio político? Va al juicio político, pero bueno, entendemos que el presidente de la República ha tratado de conseguir muchos votos, ¿no? Pero esos votos no vienen
a cambio de que simplemente me simpatiza el presidente de la República. Hay denuncias del propio Partido Social Cristiano que se ha repartido cargos públicos, espacios de poder para poder atraer a esos asambleístas. ¿Cómo va a gobernar en los próximos 2 años el presidente Guillermo Lasso cuando ha repartido parte del poder? A ver, difícilmente, ¿no? Y ahí es donde también vemos el doble rasero de nuestro periodismo y de nuestros colegas analistas, ¿no? Si es que esto lo hacía el PCC, el correísmo, el Lenín Moreno, cualquier otro gobernante u otra tienda política, eso se llamaba reparto. ¿Se acuerda usted en el gobierno de Lenín Moreno cuando para salvar los muebles de la ex ministra Romo se repartieron hospitales? Esas fueron las denuncias. Ahí se habló de reparto. Y se cuestionó y se dijo que eso era corrupción, y se dijo que eso es delictivo, y se dijo que estos asambleístas debían ser separados de sus cargos. Pero cuando lo hace, según se ha denunciado, el gobierno actual para tratar de evitar los 92 votos, ahí se llama gobierno de coalición. Entonces, a lo que llamaríamos en otras épocas tráfico de influencias, cohecho, y el gestionar nombramientos y cargos en el sector público, algo que el 127 de la Constitución prohíbe expresamente a los legisladores, ahora se llama gobierno de coalición. Fíjese usted el doble rasero. Entonces, el resultado de eso es que si es que el día sábado o el día domingo no hay los 92 votos, porque por supuesto eso está dentro de las posibilidades, yo no soy, ni me creo el gurú de las votaciones, ni de la política para decir hay o no los votos, se verá el día sábado, en eso yo coincido con el ministro Cucalón. Eso se verá el día en que presionen el botón los legisladores y empiece a asomar en la pantalla la cantidad de votos a favor, en contra o en abstención, ¿no es cierto? Pero supongamos que se produce el escenario de que el presidente Lasso no es censurado y destituido. ¿Acaso eso va a resultar, como ocurrió sí, con el juicio político al ex vicepresidente Alberto Dajic, fruto de una brillante comparecencia y de que el interpelado o el acusado político ha convencido con sus fundamentos y sus argumentos a los legisladores? ¿O va a ser fruto de esto que nosotros ahora estamos mal llamando gobierno de coalición? Las consecuencias de permanecer en el cargo son esas, y las decía su colega Rafael Cuesta en un video que colgaba Diario Expreso, y me parecía acertado. La consecuencia de eso es que usted tiene ya a un expresidente que conservará la banda, pero que está secuestrada, me refiero a la banda presidencial, por supuesto, pero que estará secuestrado a las distintas organizaciones políticas que habrían recibido, según se ha denunciado, cargos, canonjías, puestos y otras cosas, a cambio de dar el voto para evitar la censura y destitución. Entonces el presidente estará secuestrado por Pachacuti, estará secuestrado por la izquierda democrática, naturalmente tiene mayoría aplastante en contra en la legislatura, y eso me parece que quedó de sobra demostrado el día domingo pasado o sábado pasado, no me acuerdo cuándo fueron las elecciones internas en la asamblea. Créame que yo no había visto, después del 7-0 que le clavó la Liga al Emelec en el año 98, yo no había visto un 7-0 como el del domingo pasado entre la oposición y el gobierno. Entonces, queda cercado por la Asamblea Nacional, eso es indiscutible, más allá de que hayan o no los votos para la censura y destitución. Queda cercado por el Consejo de Participación Ciudadana, que está manejado, ahora sí podríamos decirlo, con nombre y apellido por el ex abogado del presidente Correa, el señor Vera, y un Consejo de Participación Ciudadana que viene para nombrar contralor, el próximo año nombrará fiscal, tiene que nombrar defensor público, defensor del pueblo, tiene que renovar el Consejo Nacional Electoral, es decir, cercado por toda la institucionalidad del país. De tal manera que los 2 años que se le vienen al presidente, si es que conserva el cargo, serían muy complicados, ¿no? Y por esa razón hay gente que le dice, presidente, mejor disuelva esa vaina y que en 6 meses hayan elecciones y que tenga que pasar lo que deba suceder. Yo creo que la salida más digna es o una renuncia, que me imagino no lo va a hacer el presidente, o una censura y destitución para permitir la sucesión presidencial y al menos ver si es que con Borrero a la cabeza del país la situación puede en algo cambiar, ¿no? Doctor, ¿cuáles serían las consecuencias futuras para aquellos asambleístas que se han cambiado de camisetas o que se han cambiado de camiseta y han recibido canonjías del gobierno,
tanto para los asambleístas y para el gobierno? A ver, si es que se llegase a demostrar que las negociaciones hechas entre el gobierno y algunos sectores de la Asamblea Nacional implican recibir cargos, dádivas, instituciones públicas y otras cuestiones, eso va a tener a futuro, si es que Fiscalía decide iniciar investigaciones por estos casos, al menos dos consecuencias. La primera, una consecuencia de carácter penal, porque eso tendría nombre y apellido, se llama tráfico de influencias, y adicionalmente, algún penalista me sabrá corregir si estoy equivocado, pero esto tiene también olor a cohecho, si es que llega a comprobarse que estas cuestiones se han dado. Pero también, por otro lado, según el artículo 127 de la Constitución, a los legisladores les está prohibido recibir o gestionar cargos en el sector público o nombramientos en el sector público. Tal manera que hay una prohibición constitucional que debería ser que internamente en la Asamblea Nacional se active ante el Consejo de Administración de la Legislatura un procedimiento para buscar la destitución de aquellos asambleístas que se llegue a comprobar se han beneficiado de esta gestión o del otorgamiento de cargos y nombramientos en el sector público, valiéndose de su condición de asambleístas a cambio, por ejemplo, de votos en el juicio político, ¿no es cierto? Por eso uno debe ser coherente en la vida y sostener siempre una posición. Eso se cuestionó en el pasado y se está cuestionando ahora precisamente para tener la libertad y la cara de poder cuestionarlo en el futuro, independientemente de quién sea el gobernante. Pero a mí esto no me gusta, esto de que a conveniencia, digamos, ¿no? Lo que antes era corrupción ahora es coalición. Entonces, en fin, esas son las consecuencias que se podrían dar. La última pregunta de mi parte. Bueno, hay asambleístas que votaron a favor del inicio del juicio político, del informe de la comisión multipartidista, luego votaron por la continuidad del juicio político. Pero resulta que esos asambleístas ahora dicen que todavía esperan pruebas. Los que defienden al gobierno o los asambleístas oficialistas dicen que no hay pruebas para que el presidente sea enjuiciado políticamente. Desde su punto de vista, ¿hay o no pruebas? Yo no le puedo decir porque yo no he revisado el expediente de la Comisión de Fiscalización. Entiendo que por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, ese expediente les ha sido notificado a todos los 137 asambleístas. No es que el presidente de la República comparece a su interpelación hoy a ciegas, como se ha dicho, o como se ha pretendido hacer ver, de que es que no hay informe, entonces no hay juicio. No, señor. Hay una norma expresa en el 142, inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ante la no remisión del informe, la legislatura tenía que resolver lo correspondiente y se ha resuelto llamarlo a juicio. ¿Sobre qué se va a resolver en esta etapa ya del juicio, que es propiamente la interpelación? Sobre la base de las pruebas de cargo y de descargo que consten específicamente en el expediente que sustanció la Comisión de Fiscalización. Yo no le podría decir si hay elementos de cargo y de descargo. Precisamente para eso está la comparecencia del presidente hoy, donde primero se escuchará a los dos interpelantes sostener la acusación constitucional, practicar la prueba de cargo que ya está en el expediente de Comisión de Fiscalización. El presidente intervendrá luego contestando esa acusación, practicando también prueba de descargo. Habrá réplicas de lado y lado por 1 hora y luego pues se abrirá el debate. Entonces, en un Estado de Derecho, sobre la base de lo que ocurra hoy, es que debería producirse la toma de una decisión. Es decir, sobre eso, la legislatura, quienes están a favor y quienes están en contra, y mucho más quienes, entre comillas, están indecisos, deben formar un criterio. Yo creo que en política la tibieza es lo peor, y estamos viendo en el presidente Lasso el más claro de los ejemplos, y por esa razón creo yo que en los momentos en los que estamos viviendo, lo mejor que puede hacer la Asamblea Nacional y sus legisladores es adoptar una posición, sea a favor o sea en contra del juicio político. Pero hasta en la Biblia está que a los tibios se los vomitará de la boca, ¿no? De tal manera que esta gente que se abstiene, que no va, que se ausenta, esa gente no está hecha para la política. Doctor, pero aún habiendo conocido el presidente de la República este contrato, habiendo callado, no habiendo denunciado, a pesar de conocer las inconsistencias, ¿eso no es una prueba? Lo que pasa es que hay que diferenciar, solo perdónenme, un segundo, perdónenme, que a veces...
Hay que diferenciar en los ámbitos del proceso en el que nos encontramos, y eso el dictamen de la Corte lo deja claro. El objetivo de este juicio político no es determinar responsabilidades penales, civiles o administrativas, eso lo dice la Corte Constitucional. El objetivo es puramente evidenciar si es que el presidente, no son palabras mías, son palabras de la Corte Constitucional, en el desempeño de vigilante de la buena marcha de la administración pública, ha cometido infracciones constitucionales que ameriten imputarle una responsabilidad política a la luz de estos hechos entre Flopec y Amazonas Tanques. Me parece que la discusión quedó centrada al momento en que la Corte le aclara al presidente, porque le dicen que su juicio político no es por un tema de los contratos que se firmaron en 2020, sino además porque él supo en 2021, fruto de unas denuncias, de unas peticiones, de unas comunicaciones que le dirige el señor Estupiñán, exgerente de Flopec, al presidente Lasso directamente, sobre supuestas presiones que habría estado recibiendo por parte de Luque Lecaro, el directo designado por el presidente Lasso a la empresa coordinadora de empresas públicas, y que frente a eso el presidente no habría hecho nada. Y cuando la Corte le dice al presidente que su juicio político es porque no hizo nada, es porque mantuvo en el cargo a una persona que, pese a haber sabido que había un informe de Contraloría, que la recomendación 13ª de ese informe aconsejaba a Flopec analizar la continuidad o permanencia de Flopec en este pool con Amazonas Tankers, y no se hizo eso, y pese a eso se permitió la renovación automática de ese contrato en 2022, ahí está el hecho base, según el dictamen de la Corte Constitucional, para imputarle la responsabilidad política al presidente. Sobre eso se debió haber probado. Ahora, si usted me dice a mí, yo observé con asombro una ineptitud y una inexperiencia absoluta de los legisladores acusadores al momento de practicar la prueba ante la Comisión de Fiscalización. No lograron probar la responsabilidad política. Se desviaron en otras discusiones y hábilmente la defensa del presidente Lasso utilizó esa ineptitud, esa inexperiencia legislativa para llevar la discusión que era puramente de responsabilidad política hacia otros planos y contaminar el juicio político con argumentos que tienen que ver con derecho penal, que si había informe con indicios de responsabilidad penal, que no se ha aprobado el peculado en términos penales, que no hay glosas, que no hay responsabilidades administrativas en contra del presidente, cuando la Corte Constitucional dejó claro que ese no era el objetivo del juicio político. Así que, mis queridos amigos, veremos si ahora los interpelantes, que son dos, afortunadamente está Esteban Torres ahí, se lo debo decir, yo creo que Esteban Torres es un legislador lo suficientemente capacitado como para sostener una buena interpelación, y veremos si ahora hay la capacidad legislativa entonces para probar lo que se aseguró en la acusación constitucional, porque ese es el objetivo en este caso del juicio político. Y también si es que hay la capacidad presidencial de defenderse como corresponde, con argumentos sólidos para desvirtuar esas acusaciones, porque me parece que del lado de la defensa del presidente tampoco ha habido una prueba contundente que desvirtúe las acusaciones que le han hecho desde el plano político. El problema es que al presidente se lo debe presumir inocente mientras no exista prueba fehaciente que demuestre o que enerve esa presunción, que es aplicable también al ámbito de los juicios políticos. Al presidente no le corresponde demostrar que es inocente, a la legislatura le corresponde probar que el presidente ha incurrido en responsabilidad política. Y eso hasta aquí, al menos no se probó en el trámite de la Comisión de Fiscalización. Doctor, este juicio político y esta decisión de la Asamblea en términos generales de mantenerse firme se llevó de una manera poco común, puesto que no hubo pues un informe de la Comisión de Fiscalización que sea aprobado por la mayoría, más bien había criterios diferentes, sin embargo se dio en su momento, se habló de que el presidente iba a apelar a la Corte para que verifique este proceso, que podría llevar incluso a la destitución de los asambleístas que se tomaron de pronto atribuciones o que no siguieron la norma legislativa. ¿Esto aún se podría dar? A ver, eso es parte de las torpezas que se cometen también desde la defensa del presidente Lasso. La Corte Constitucional, y basta tomar el dictamen y leer el párrafo 37 de ese dictamen. ¿Qué dijo la Corte? La Corte determinó que ningún juez de la función judicial y ni la propia Corte Constitucional se han de inmiscuir, palabras textuales,
se han de inmiscuir en el procedimiento de determinación de responsabilidad política del presidente de la República. La Corte dijo que hacerlo supondría dos efectos nocivos. Uno, desnaturalizar las facultades que tiene la Corte Constitucional en esta materia. Y dos, arrogarse funciones que no tiene, porque el único órgano, y lo dice la Corte Constitucional en su dictamen, que tiene plena facultad, con base en tres principios, oportunidad, confianza y subjetividad, para determinar la responsabilidad política no es la Corte, sino la Asamblea Nacional. Por esa razón, en este punto en el que nos encontramos, donde todavía el trámite no ha concluido, es inoficioso pedirle a la Corte que intervenga activando la fase de verificación del cumplimiento de su dictamen. La propia Corte se puso esa camisa de fuerza y entiendo que los colegas Neira y Juan Pablo Ortiz conocen el dictamen, lo han leído y entenderán que la Corte no va a dar una respuesta al pedido que se ha presentado el viernes pasado. Pero es que sería impensado que la Corte interfiera en el trámite de un juicio político que no ha concluido. ¿Cuándo sí, mis queridos amigos, la Corte podría intervenir para verificar si su dictamen se cumplió? Solamente en el evento 1, de que prospere una censura y destitución, y 2, de que esa censura y destitución sea realizada con base en hechos, pruebas e inferencias que no fueron admitidos al trámite por la Corte en su dictamen. Por ejemplo, si es que al presidente se lo censura y destituye por concusión, si es que al presidente se lo censura y destituye por traición a la patria, si es que al presidente se lo censura y destituye porque nos cae mal, porque no hay medicinas en los hospitales, porque hay problemas de obras públicas, porque hay problemas de inseguridad. Cualquier otra cosa menos Flopec, Amazonas Tanques y un posible delito de peculado, que es por lo cual la Corte admitió al trámite el juicio. Si es que eso llegase a ocurrir, que francamente sería una, perdón que se lo diga, pero una ligereza de la Asamblea Nacional, solo en ese evento la Corte podría llegar a la conclusión de que el dictamen se incumplió y aplicar las sanciones en contra de los legisladores que voten por la censura y destitución del presidente en esas condiciones. Si usted me pregunta a mí, hasta aquí el procedimiento se ha cumplido, la legislatura no se ha salido de los márgenes y de las líneas que trazó la Corte Constitucional en esta materia. Más bien, ¿quién sí pretendió violar el procedimiento? Es el presidente de la Comisión de Fiscalización, que cuando tuvo que resolver el tema de si hay o no los votos para el informe recomendando o no el juicio político, decidió hacerse el tonto, el ciego, el sordo y el mudo y clausurar una sesión violando el procedimiento establecido en el artículo 91 de la Ley de la Función Legislativa y violando el artículo 16 del Reglamento de Comisiones de la Asamblea Nacional. ¿Qué es esto? Porque es la primera vez que ocurre que una comisión envía un documento sin valor jurídico a modo de informe. Porque si es que no hubo los votos para aprobar el informe que no recomendaba el juicio, el procedimiento parlamentario dicta que se debe abrir paso a que los legisladores puedan mocionar otras alternativas, como podía ser recomendar el juicio. De hecho, habían 5 votos para recomendar el juicio. ¿Qué hace don Villavicencio? Lo que hacía el correísmo, por si acaso. Utilizar a la Procuraduría para que le den un dictamen a la carta, sacar ese dictamen y decir que la palabra bendita del procurador se tiene que aplicar, pese a que lo que dijo el procurador honestamente es una torpeza desde el plano jurídico. Ese señor, yo no sé si ha abierto un libro de derecho constitucional o alguna cuestión, o revisó la ley de la función legislativa, o revisó el reglamento. Me imagino que no, porque además lo hizo como lo hacía Diego García Carrió, pues el procurador del correísmo. Ahora lo hace el procurador del lacismo, en 2 días, ¿no? Un dictamen para decir que no cabía, otro informe que no sea el que el señor Villavicencio quería enviar al Pleno. Entonces, frente a ese no envío de informe, la ley, con las últimas reformas de 2020, la Ley de la Función Legislativa, pone una salida, y la salida es la que plantea el 142 inciso final, es decir, que el Pleno resuelva, en este caso, si se llamaba o no se llamaba a juicio. ¿Se violó el procedimiento en esto? Yo les diría que no, mis queridos amigos. Así que pedirle a la Corte que intervenga en este momento es francamente una demostración, primero, de que no se ha leído el dictamen completo por parte de la defensa del presidente. Segundo, que no se conoce la jurisprudencia de la Corte en materia de incumplimiento de sentencias. Y en tercer lugar, una ignorancia absoluta de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Queremos agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Un abrazo, mis queridos amigos. Buenos días.